en una temática también importante. Vamos a conversar con... Déjame un segundito. Consuelo Herrera, socióloga, con quien vamos a conversar de niñez y tiempo libre y estimulación y los juegos. Hola, hola Consuelo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo bien por acá. ¿Cómo va la tarde? Todo muy bien, muchas gracias. Qué bueno, hoy traemos un tema acá a la palestra bastante importante, lo que tiene que ver con los niños, los juegos. Por ejemplo, ya conversábamos anteriormente qué era lo que sucedía con respecto a la pandemia, por ejemplo, con las relaciones que sucedían y que los niños también se han visto afectados. Exactamente, yo creo que específicamente en este verano se han vuelto a retomar ciertos vínculos que permiten generar espacios de compartir y juegos también, como lo mencionabas previamente, que pueden ayudar a estimular también a las niñeces y seguir trabajando en torno a sus procesos de socialización más óptimos, ¿no? Porque hubo un estancamiento durante la pandemia, se perdieron bastantes vínculos, muchas formas también de encontrar, y creo que estamos en un momento propicio para hacerlo, pero con las medidas sanitarias también correspondientes, por ejemplo, al aire libre, en parques, como recién se mencionaba, en plazas. Creo que podemos empezar a hacerlo también en zonas donde nos sintamos cómodos y seguros, ¿ya? Así que a partir de eso, traer algunas propuestas que podamos conversar, pero la idea es que también, y me gustaría contemplarlo, es que toda la niñez tiene diferentes gustos y juega también de manera distinta. Entonces la idea es que no sea solamente jugar a la pelota o como se hacía antes, como jugar a las muñecas, sino que todo lo contrario, podamos hacer actividades que involucren a diferentes niñeces, gustos y también géneros. Claro, porque eso es fundamental, la forma en cómo se criaba anteriormente a los hijos, hijas, ahora se está realizando de una forma completamente distinta, pero siempre hay que tener algunos puntos en consideración. Aspectos, bien digo, cognitivos, por ejemplo, sociales. Cuéntame un poquito cómo se ha ido desarrollando esto y cómo también se va involucrando uno de acuerdo a uno con la crianza de los hijos, de acuerdo a los nuevos tiempos y todo lo que esto conlleva. Sí, bueno, efectivamente el juego es fundamental dentro del proceso de socialización y también de crecimiento de las niñas, ¿ya? Uno muchas veces lo ve como un tema no tan relevante, que es algo que nosotros hemos conversado durante estos capítulos. El juego es fundamental, así como lo hablamos con Connie también y con otras personas, porque en el fondo lo que hace es expresar tanto lo cognitivo que recién mencionabas, como así también planos como afectivos, desarrollar cómo estamos viviendo los aspectos, cómo los estamos habitando, de qué manera nos vinculamos con las otras personas, con el medio ambiente también, con nuestro entorno, con las y los animales, ¿ya? El juego, en el fondo, nos va a permitir entendernos dentro del mundo y soñar otros mundos también, soñar otras formas de relacionarnos, de vivir, de habitar. Entonces, por lo mismo, los juegos tienen, yo creo que podríamos partir de la base de que, así como existen múltiples inteligencias, existen múltiples juegos, ¿ya? Y obviamente esperamos que todos los juegos sean lo más estimulantes posibles, que permitan también tener un objetivo, que trabajen ciertas cosas, pero también dentro de las más investigaciones se han planteado que los juegos también tienen que tener una parte de libertad, ¿no? Que no sea jugar así como jugar para obtener esto, jugar para competir, que también es algo que hay que dejar, sino que jugar para disfrutar y en ese camino y en ese proceso poder aprender. Bueno, y en ese proceso, por ejemplo, lo mencionabas, ¿cómo se lleva a cabo este proceso de ir conociendo a los niños, conociendo a las niñas también, con respecto a qué juego le va gustando más? No es un proceso impuesto, como lo mencionabas anteriormente, sino que se puede ir conociendo de a poquito, no sé, ir, por ejemplo, buscando, me imagino, por ejemplo, mi hermana cuando era más pequeña, practicaba taekwondo, después se aburrió y empezó a jugar fútbol, pero fue un proceso bastante claro, estuvo en un momento en esto, después va avanzando, y ahí fue como buscando lo que a ella le gustaba más hasta llegar donde pudo desarrollarse de mayor forma. Claro, eso también con respecto a las disciplinas y como tú bien decías, está la libertad de poder explorar las diferentes áreas que existen, ¿no? Que en el fondo podamos disfrutar también este proceso de conocer las cosas. Quizás no vamos a ser las y los mejores, también es algo importante, no siempre queremos ser quien está adelante. El otro día había algo muy bello, un relato de una madre que contaba que su hija quería ser segundo violín.
Y era muy lindo porque en el fondo hablaba de que no quería ser la mejor violinista del mundo, sino que quería practicar porque le gustaba mucho, porque amaba lo que hacía y porque no siempre es tan importante como ser el mejor en. Lo mismo en los juegos. En los juegos lo fundamental es el goce y el disfrute, que nos encontremos, que podamos compartir risas, alegrías en el fondo. Entonces yo creo que el llamado también es a ese, y también lo que hemos conversado en otros momentos de este programa, que también siempre llamo a toda la comunidad a jugar. Mamás, papás, tías, tíos, vecinas, vecinos, que podamos jugar, ¿no? Voy a poner un caso muy, muy común, que la canción de Pepe Lota, de 31 minutos, por ejemplo, cuando él no tenía nadie que le acompañara porque su mamá trabajaba todo el día, un tema súper relevante y que es bastante común, ¿no? Claro. Y que finalmente su vecino, don Sergio, lo acompañaba, ¿cierto? Sí, entonces esto, yo creo que lo bonito de esa canción, además de que es tremendamente chistosa, es como incluso podemos vincularnos de otra forma, hacer comunidad mediante el juego, acompañarnos en estos procesos. Voy a hacer también el paralelo respecto a ciertas residencias de adultos mayores en ciertos lugares, en Europa, en Estados Unidos, que están trabajando en torno a vincular a adultas y adultos mayores con espacios de juego de niñas y niños, ¿no? Cómo incluso podemos vincular, hacer encuentros intergeneracionales, intercambiar visiones, intercambiar buenos momentos también. Y creo que las vacaciones siempre son una buena instancia para hacerlo. Aprovechemos de compartir eso que no podemos hacer cuando estamos trabajando todo el día. Sí, también las personas que siguen trabajando en las 45 horas durante el fin de semana, darnos un espacio para, como se decía previamente, ir a recorrer todos los santuarios, todos los lugares preciosos que tenemos cerca de Concepción y alrededores, pero encontrarnos en ese juego. No que las niñas y niños vayan a jugar y yo me quedo acá. También puedo hacerlo, también puedo descansar un rato, por supuesto, pero también vincularme en ese juego. ¿Por qué las y los adultos dejamos de jugar? También es una pregunta que me gustaría hacer cuando se puede jugar de múltiples formas, ¿ya? Desde jugar a las cartas hasta pintar algo, ¿no? Crear, no sé, algo de mimbre, lo que nosotros queramos, como que no perdamos la capacidad de crear y disfrutar, como ya decía previamente, los procesos mismos dentro de los diferentes espacios, y en este caso, en el juego. Bueno, y también ya que estamos hablando de juego, estamos hablando de verano y obviamente la pandemia. La pandemia se tomó un espacio bastante importante en la casa y ya yo creo que muchos de los niños utilizaron los videojuegos como parte del día a día. Esta involucración, por ejemplo, que conversábamos recién, que de los padres, también ha ocurrido en los videojuegos. Entonces, cuéntame un poquito cómo ha llevado esto, lo conversábamos anteriormente también, pero cómo se conlleva con este ambiente virtual que está pendiente, que hoy en día la mayoría de los pequeños son ávidos de nativos digitales y que se manejan en todas las consolas, en todos los PC, en todos los ámbitos digitales, y que también obviamente para ellos es considerado como un juego. Claro, yo creo que en el fondo lo que hay en los juegos, ya juegos virtuales, etcétera, de internet, las diferentes plataformas, creo que tengo una opinión, la verdad es que amplia. Creo que son buenos y también son malos en ciertas cosas. Creo que existen y eso no se puede negar. Creo que son una oportunidad también de conversar y, como tú bien decías, de que las padres y madres se puedan involucrar dentro de estos juegos, conocerlos, etcétera. Pero también cuando es el único juego también me parece que está mal. Creo que podemos aprovechar de poder hacer de este espacio un espacio común, informarnos respecto a qué estamos jugando, cómo lo estamos jugando, por qué nos gusta, qué no nos gusta. Y así también creo que es relevante que podamos hacer otro tipo de cosas, ¿ya? También hago el llamado. Hay niños que son más tímidos que efectivamente prefieren estar en el computador o frente a la consola. También eso está bien, ¿ya? También invito a respetar. No todas las niñeces son en este ideal que tenemos como de jugar afuera, gritando. No todas las niñas y niños son así, ¿ya? También creo que hay que respetar las diferentes formas, sentires que tengan. Pero sí llamar siempre a la estimulación y al disfrutar en colectivo, porque los juegos hoy por hoy son bastante como desde el individuo, ¿no? Como no salir de ahí, y creo que también es relevante la vinculación con otras y otros, y ahí también cómo las familias y cómo las comunidades van involucrándose desde los procesos. Por ejemplo, quizás juegos que ellos mismos puedan inventar, ayudar a generar plataformas, cada vez hay más aplicaciones, más colectivas incluso,
que están acompañando a niñas, por ejemplo, porque a niños también, pero a las niñas, porque hay una brecha de género también, ojo, en torno a los juegos, el trato y la ay, ¿cómo decirlo? Perdón, es que me puse a pensar en eso y me sentí un poco mal, pero el trato que existe dentro de los videojuegos es bastante complejo porque se replican prácticas machistas. Sí, es verdad. Es verdad. Hay estudios que replican, sí, como el tema de, por ejemplo, de decirle solo insultos machistas al otro jugador, y cuando son niñas es peor, y muchas mujeres lo que hacen es no dar su identidad, claro, mentir, incluso decir que son niños para no ser insultadas. Entonces también yo quería mencionar eso. Entonces, a partir de lo mismo, ¿cómo vamos generando también que sea un espacio seguro para las niñas y para los niños? Sí, justamente quería que avanzáramos un poquito en ese tema porque es importante, porque se da en el día a día, como tú lo habías comentado hace unos minutos atrás, el tema del sesgo, en la brecha a lo mejor de género, cuando uno obliga al hijo a jugar fútbol, uno obliga a la niña a jugar con muñecas, y también se da con mayor intensidad en las redes sociales y sobre todo en los juegos, donde también hay un problema ahí que tiene que ser tratado desde lleno. Yo soy un ávido también jugador de videojuegos, lo admito, y me ha tocado muchas veces, por ejemplo, con mi grupo de amigos del colegio, y amigas, tenemos un grupo donde jugamos y me ha ocurrido, y la verdad es un problema que está latente y que hoy en día, por ejemplo, estos pequeños que conversábamos recién, que están siendo nativos digitales, se están viendo involucrados en este mundo. ¿Cómo nosotros también podemos ser parte como adultos de ir inculcándole algunos de estos cambios para que también ellos estén al momento de enfrentarse en una situación así, puedan tener las herramientas suficientes para cambiar esta conducta o netamente tomar alguna posición en el asunto? Bueno, enseñar a poder involucrarse y tomar parte, como tú mencionabas, dentro de este tipo de cosas, dentro, por ejemplo, cuando se enfrentan a una situación machista, por ejemplo, que los niños no repliquen conductas, opiniones, prácticas machistas, y que las niñas también puedan alzar la voz frente a ellas, que se generen estrategias de defensa colectiva, también de diálogo en torno a estos temas, es fundamental. Pero, como también siempre digo, parte con que en su hogar, en sus vínculos más cercanos, también se dé el ejemplo de no replicar estas prácticas machistas, porque muchas veces les exigimos a las niñeces que ellas sean quienes traigan todos los cambios cuando nosotras y nosotros seguimos replicando estas lógicas, ¿ya? Obviamente la mejor forma de mostrarles cómo hacerlo es mediante el ejemplo. Entonces, si queremos que estas niñeces, que nuestras hijas, nuestros hijos, las niñas y niños que comparten con nosotros, sean distintos, partamos por decir, oye, la verdad es que yo antes decía eso, incluso plantearlo, yo antes creía esto, pero me di cuenta que en realidad estaba mal, ¿no? No deberían haber diferencias en torno al trato, en torno a quién tiene la palabra, en torno a muchas cosas más adelante con respecto a los sueldos, que por ejemplo incluso pueden escuchar algún comentario. Entonces, partamos por el ejemplo de nosotras y nosotros asumir este camino de erradicar las diferentes violencias, ¿ya? Porque si no, siento que es muy difícil. Yo le digo al niño que no falta el respeto, no le falta el respeto a la otra persona, pero yo en mi casa paso gritándome con quien vivo y le grito a todo el mundo. Hay una incoherencia y eso es algo que se ve mucho. Y no digo que no podamos cometer errores quizás, pero por un lado hagamos el esfuerzo de trabajar entre todas y todos por quitar este tipo de conductas dentro de nuestra vida, porque si no, las niñeces simplemente lo van a reproducir. Ojo que en general, por todos los cambios que se han dado a nivel social, político, histórico y cultural, hoy las mismas niñeces son mucho más abiertas a, por ejemplo, a no discriminar por la orientación sexual de nadie, cosa que generalmente las y los adultos se siguen haciendo. Entonces, creo que incluso deberíamos aprender de lo que ellas y ellos nos están mostrando y poder de esa forma también entender este camino hacia la transformación. Sí, porque no hay que restarle importancia al tema de los juegos, de todo lo que tiene que ver con cómo nuestros niños interactúan con otros niños, porque es parte de su desarrollo emocional, considera parte de su desarrollo cognitivo, es parte de su desarrollo como ser humano para llegar a ser un adulto. Es por esto que es vital tomar conciencia en este asunto y ser partícipe. Lo hemos mencionado durante este bloque, es estar parte, estar con los hijos, estar pendiente, pero también entender la importancia del asunto. Exacto, y disfrutemos el jugar. Nos invito a todas y todos a jugar, que sacudirnos un poco la vergüenza, el miedo, el que soy adulto, no puedo hacerlo. Lo hablábamos en otros capítulos. Yo creo que
vamos a jugar a las plazas, llevemos nuestros lápices de colores, regalémosle quizás nosotras y nosotros, como yo dije, para Navidad, por ejemplo, un dibujo a nuestras hijas, hijos, niñas y niños que nos rodean, ¿no? ¿Por qué no transformar un poco las cosas? ¿Por qué no hacer esta sociedad una sociedad mucho más basada en la ternura, un espacio de encuentro? ¿Por qué no generamos más espacios de encuentro y diálogo y de compartir? El autocentrismo nos daña a todas y todos, porque no nos permite poder vivir en libertad y habitar estos espacios de goce como es el juego. Así que los invito a jugar. De verdad, hagámoslo, porque vamos a pasar un muy buen momento y vamos a aprender probablemente también muchas cosas. Bueno, ahí está, entonces la invitación está hecha. Jueguen en familia, hijos, grandes, adultos, cartas, Monopoly, hay un millón de cosas que se pueden hacer. Salir al parque, no salir, quedarse en la casa, pero busquen la oportunidad de poder conectarse con su familia, de poder jugar, porque es bastante vital. Y yo también creo que aunque seamos adultos, jamás tenemos que dejar de jugar. Consuelo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Fue un gusto tenerte y un agrado poder conversar contigo. Igualmente, que estés muy bien.